Buenas tardes, les traigo la actividad número 1 y número 3 de la tarea número 1 de la clase de geometría y trigonometría. Bueno, el enunciado del ejercicio 1, en el cuadrado ABCD de la figura, BED es un triángulo equilátero, ¿ya? Por lo tanto decimos que DED, que estos ángulos, perdón, que estos lados van a medir lo mismo. Y nos preguntan de cuánto mide el ángulo DS. DEC, este de acá. ¿Ya? Nos dicen que es un cuadrado, entonces nosotros podemos decir que todos sus lados van a ser iguales. ¿Ya? Ahora, eh, como es un triángulo equilátero, decimos que todos sus lados miden 60 grados. ¿Ya? Por lo tanto, como tenemos un cuadrado, este de acá es 90 grados, sabemos que este ángulo de acá va a ser de 30, que es lo que nos falta para completar los 90 grados. Acá se nos forma otro tipo de triángulo que es un triángulo isósceles, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que dentro de este triángulo vamos a tener que estos dos ángulos van a ser iguales. A este le vamos a poner I. Entonces, podemos decir que para encontrar los valores de esos ángulos, podemos decir que I más X más 30 grados, eso va a ser igual a 180. ¿Ya? Y si resolvemos esto, y más x es igual a la resta de 30 menos 180, esto nos va a dar 150 grados. ¿Ya? Ahora, como es un triángulo isósceles, como dijimos, estos dos ángulos van a ser iguales, por lo tanto, cada uno podemos decir que x es igual a 75 e y es igual a 75 grados, porque la suma de estos dos nos da 150 y cada uno por separado es 75 grados. Entonces el resultado del primer ejercicio es 75 grados. Ahora el ejercicio número 3, su encabezado dice: en la circunferencia del centro BCD, BCD es 125, ese ángulo de ahí. Entonces BAD es el que nos pregunta. ¿Ya? Ahora sabemos que todo esto, si este es 125 de D, o sea, de B a D, todo esto va a medir el doble del ángulo interior. ¿Ya? Porque la propiedad dice, y si tenemos un ángulo, eso es igual a la medida del ángulo, del arco, perdón, dividido en 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir con eso? Que tenemos un ángulo de 125. Entonces la medida de B de es igual a 250. ¿Por qué? Porque es el doble del ángulo interior. Dicho esto, para poder entender que nosotros necesitamos sacar el ángulo de afuera, o sea, si tenemos X aquí, necesitamos saber todo este ángulo de B, perdón, de B hasta acá, ¿ya? Que es el ángulo que está enfrente del que nosotros queremos. Entonces, para obtener eso, nosotros podemos decir que la medida de, de DB, no, de BD en este caso, más la medida de DB es igual a 360 grados. ¿Ya? Y como ya sabemos la medida de BD, que es de 250,
más la medida de DB del arco, eso sí fue 360. Y si pasamos al 250 restando para allá, nos daría que la medida de DB, eso es igual a 110 grados. Ya, o sea que 110 grados me va a medir todo este sector de acá. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nos piden es el ángulo BAD, BAD, eso es igual a 55 grados. ¿Ya? Esto se da a que la medida del ángulo inscrito es la mitad de la medida del arco opuesto, ¿ya? O sea, por propiedad, este ángulo aquí es la mitad del ángulo completo de afuera. Ejercicio 2 de la tarea número 1 de geometría y trigonometría. El enunciado dice, si ABCDEF, hexágono regular, determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Ya, teniendo esta figura, nosotros podemos determinar cada uno de los ángulos interiores sabiendo la cantidad de ángulos que tiene nuestro hexágono. Ya nos dice que es un hexágono regular, por lo tanto, todos sus ángulos miden lo mismo. ¿Ya? Aquí tengo la fórmula para sacar los ángulos de los lados. Entonces, resolviendo esto, nosotros tenemos 6 lados dentro de nuestro hexágono. Por lo tanto, la fórmula nos quedaría como 6 menos 2 por 180 grados dividido por 6. ¿Ya? Si calculamos eso, nos daría que cada uno de los ángulos interiores mide 120 grados. ¿Ya? 120 grados en cada uno de los ángulos. Acá, acá, etcétera. ¿Ya? Luego, como tenemos un ángulo extendido, podemos determinar que ese ángulo es de 60 grados, porque es lo que nos resta para poder llegar a los 180 grados que mide un ángulo extendido. Y el de acá también nos da 60 grados y se nos forma un triángulo equilátero. ¿Ya? El triángulo equilátero, recordemos que tiene todos sus lados la misma medida. ¿Ya? Y al ser un triángulo equilátero, también los ángulos de nuestro hexágono van a ser iguales porque es un hexágono regular. ¿Ya? Ahora bien, sabiendo esto, nosotros podemos determinar lo siguiente. La número 1 nos indica que ADG es equilátero. ¿Ya? Y podemos determinar que sí, porque si tenemos este largo y este largo, que son 2 veces esta parte y 2 veces esta parte, esta tercera también va a ser el doble. ¿Ya? Determinamos que es verdadero. FED es igual a 120. Ya determinamos que todos los ángulos interiores son de 120, por lo tanto FED va a ser de 120. Ya lo habíamos determinado. Por lo tanto es verdadero. GE es igual a BC. GE es igual a BC. ¿Ya? No, en este caso, esta sería falsa. Porque aquí tenemos una medida, aquí tenemos una medida. No, perdón, esta también es verdadera. GE es igual a BC. Determinamos que esta también es igual a GE es igual a BC. ¿Ya? Y la medida del segmento AD es el doble de la medida del segmento FG. Ya, acá lo podemos determinar tirando líneas. Si ubicamos en un centro nosotros, ya que es un hexágono regular, podemos determinar que aquí existen
Aquí se nos forman dos triángulos. Número 1 acá abajo. El número 2 acá arriba. ¿Ya? Entonces nos dice que AD, este de acá, es el doble de FG. FG, ¿ya? En este caso sería acá, perdón, y acá. Ya, 1, 2. Acá tenemos FG 1. Por eso este es el doble, porque aquí se nos forman dos triángulos equiláteros que se da porque, porque es un hexágono regular. ¿Ya? Entonces se nos dan triángulos de la misma medida.